¿Tienes un inmueble y estás pensando en venderlo o rentarlo? Cuidado, porque puede ser sujeto para la ley antilavado de dinero. Bienvenidos a Balanzas y Balances, el podcast donde lo fiscal, contable y legal se unen para ser explicados de una manera más sencilla. Mi nombre es Héctor Pérez y como siempre me acompañan Pepe y Gerardo. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno que empezamos de esa manera, ¿no? Sí, Muy me agrada que nos serviciales. empiece dando la razón, Sí, claro, el uso ajá. de la voz. Hasta ahorita. Pues fíjese que es un tema muy trascendental, importante, no hay que descuidarlo. Todo nace de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ahora llamada la Ley Antilavado. Y es importante tener las nociones por si, como bien lo dijiste, tienes un inmueble, lo quieres vender, quieres comprar un inmueble o lo quieres rentar. Es importante tener estos conocimientos porque las penas son gravísimas, ¿no? De acuerdo al artículo 400 bis del Código Penal Federal, estipula que el lavado de dinero es precisamente cuando haces el manejo, operación, administración, ocultamiento de operaciones donde tengan recursos de procedencia ilícita, ¿no? Si bien es cierto que la ley dice que para que se configure este tipo penal debe de existir el conocimiento de que el recurso viene de una procedencia ilícita, también es cierto que para probarlo va a estar muy complicado. Yo creo que es un tema muy controversial, pero también es muy famoso entre personas que no tienen noción de temas contables, fiscales, legales. Yo creo que sí lo usan también como una broma, ¿no? Así de, ay, tú tienes mucho dinero, seguro lavas dinero, cabrón. Pero no, o sea, ya tiene un trasfondo más específico donde esta ley precisamente se creó para evitar todas esas situaciones, porque antes era muy fácil llegar y, oye, yo quiero comprar esa casa. ¿Aquí está un maletín? Ah, sí. Sí, todo en efectivo, ¿no? Firma esto, aquí está tu departamento. Y dices, bueno, está bien. Pero ni siquiera sabías de dónde venían esos recursos, ¿no? No, y ni siquiera tenías la obligación de preguntar. O sea, tú querías vender, si te llegaban y te pagaban el precio que tú querías, adelante, y se hacía la operación. Muchas veces hasta fuera de notario. Uh-huh. Que también es una parte fundamental dentro de esa ley. Porque sí están muy regulados ellos. Pues son los que le dan fe de todas sus operaciones. Antes podías comprar. Ahora ya es ilegal comprar a ciertos montos, ciertos inmuebles, joyerías, automóviles. Sí, no nada más son inmuebles. Claro, ¿no? sí. Es un esquema muy amplio de todas las actividades vulnerables, que así se llaman dentro de Correcto. la ley de lavado. Esas actividades vulnerables son los donativos, son los juegos de apuestas, los inmuebles, todos, autos. No, antes joyas. me acuerdo que podías llegar a una agencia y lo tardado no era recibir el dinero, ¿no? A lo mejor llevabas el maletín y lo comprabas. Uh-huh. Lo tardado era nada más hacer la factura, ¿no? Porque aparte en esos tiempos Sí, claro, por la factura comisión era del vendedor. mecanografiada, Claro. ni Ajá. siquiera era digital. Sí, por supuesto. ¿No? Los sellos se han vuelto muy, muy estrictos. Y también es importante aquí señalar, no dejar de lado las obligaciones que tiene el notario también Uh-huh. en caso de venta de inmuebles, porque tiene la responsabilidad de subir al portal del SAT precisamente la operación de la compraventa y requisitos indispensables para que no tengamos ningún problema. Que exista un expediente completo de la operación con todo el soporte documental, que esté plenamente identificada las personas que están realizando la operación y precisamente que esté avalada esa operación, ¿no? Entonces, sí son mecanismos, no son difíciles. Hay que llenar también el formato para... Sí, aquí hay que tener en cuenta. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. O sea, una parte es lo que hace el notario de manera fiscal y otra cosa lo que hace en cuanto a ley de antilavado de dinero, ¿no? O sea, en cuanto a lo fiscal, pues sí, obviamente que exista la propiedad, que esté a tu nombre, que tengas todos los requisitos para que haya una exención en caso de haber una exención y todo eso. Eso es una parte. En cuanto a la ley antilavado de dinero, el notario tiene la obligación de identificar tanto al comprador como al vendedor. Que exista un contrato, cómo se pagó la operación, porque recordemos que ya no se puede comprar un inmueble todo en efectivo, ¿no? O sea,
Para venta de inmuebles, lo que te pueden aceptar en efectivo son más o menos 900,000, un poquitito más. Pero vamos a ser honestos, ¿qué inmueble cuesta 900,000 pesos? No, ya lo tienes que reportar, independientemente Siempre. de cómo lo pagues. Tienes que reportarlo. Entonces, hay un sistema que ocupan los notarios que se llama Declaranot. Ahí ellos tienen que poner todo lo referente a esa operación. ¿Quién compró? ¿Quién vendió? ¿Cómo se pagó? ¿En cuánto tiempo? ¿Si hubo un contrato? ¿Si no hubo un contrato? Su tarea es bastante amplia porque ellos tienen que identificar un supuesto que no es nuevo, pero sí está muy reciente hoy en día, que es el beneficiario controlador, ¿no? Y ellos tienen la obligación de rascarle y rascarle y rascarle para encontrar entre toda la telaraña. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces el inmueble lo compra una empresa moral, que cuando pides el acta, sus socios son otras empresas morales. Entonces, ¿qué tiene que hacer el notario? Ir pidiendo, ir pidiendo, ir pidiendo, hasta que al final el dueño de la empresa es Gastón Billetes. Entonces, ese Gastón Billetes es el beneficiario Sí, controlador. claro, aquí hay que tomar en cuenta una situación, ¿no? Ahorita que tocas ese punto de beneficiario controlador. ¿Y a qué nos referimos? A lo mejor la operación mandas a tu representante legal, al administrador único, O que al realiza apoderado. la operación, al apoderado, pero resulta que él no obtiene ese beneficio de la venta del inmueble, sino que a las personas que estás representando, esas son las personas que pudieran, habría que revisar, pero pudieran ser el beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque es la persona que está obteniendo el beneficio económico de la operación. En sencillas palabras, a eso se refiere el beneficio controlador, ¿no? Yo puedo mandar a hacer la operación a una persona, pero no porque realizó la operación quiere decir que obtuvo el beneficio económico de esa operación. Sí, y hay un criterio que estaba leyendo que dice que si el notario, por ejemplo, en el caso que les estaba diciendo, que tiene que hacer el desarrollo de la telaraña para llegar hasta el beneficiario controlador y llega un punto en el que no se puede considerar a esta persona, sí puede entonces tener como beneficiario controlador al representante legal de la empresa o al administrador único. Que eso es muy importante para la gente que se presta para ser administrador o representante. Sí puedes llegar a tener ciertas responsabilidades en materia de lavado de dinero si es que el verdadero beneficiario controlador no saca la mano y dice, al final es mía, es mi propiedad. Fíjate que aquí tocas un tema que hay que desmenuzar. Digo, al final del día, de entrada, el que tiene la responsabilidad sí es el que realiza la operación, sí es a lo mejor el representante legal que es el que firmó o el administrador único porque en el acta constitutiva está determinado como tal, pero ya cuando se viene una situación penal, pongámoslo así, obviamente uno de los elementos que se debe de analizar es lo que tú dices, si realmente es el beneficiario controlador o si realmente es la persona que obtuvo el beneficio económico en perjuicio del SAT, ¿no? Correcto. Digámoslo del SAT, o en perjuicio, en este caso, Del Estado. Del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor y hasta yo sí levanté la mano, ¿no? Yo digo, sí, yo soy. Pero cuando realiza la autoridad la investigación, pues a lo mejor te das cuenta que en sus cuentas bancarias no fue la transferencia. Te das cuenta que la persona no vive cómodamente. Te das cuenta que recibió instrucciones, ya sea por correo, por contrato, de palabras si tú quieres, de otra persona que fue su jefe, ¿no? Y que tú solamente eres un subordinado. Entonces, esos elementos obviamente van a detectar o a que la autoridad detecte que efectivamente entonces él no es el beneficiario controlador, sino únicamente está siendo utilizado para... Sí, el famoso prestanombres. Regresando al tema de los inmuebles, yo creo que también el tema de la ley antilavado para arrendamiento va en función de que ha crecido bastante el mercado inmobiliario de México. O sea, en varios estados circundantes a la Ciudad de México, las propiedades pues han aumentado su valor. Ahora con lo del tren de Querétaro, las propiedades en Querétaro han aumentado bastante de manera considerable. ¿Y qué sucede? Que hay personas que tienen operaciones solo en efectivo y están interesadas en adquirir inmuebles precisamente para revenderlos, para arrendarlos, pero al momento de que llegan con la inmobiliaria, dicen, no te puedo recibir efectivo por el tema de ley antilavado. ¿Qué tienes que hacer? Bancarizar tu efectivo. ¿Y qué dicen? No, pero es que tengo que pagar impuestos. No hay otra manera. Si no bancarizas, yo no te puedo vender ese inmueble. Y es un beneficio también para el erario, porque dices, si esta persona
adquiere su casa, pues obviamente va a tener que pagarme impuestos porque va a tener que meter ese dinero al banco. Y es como que algo así, una cadena de beneficio para el gobierno, ¿estás de acuerdo? Porque antes pues lo podías hacer de manera normal. Tú podías llegar y me gusta, lo compras. Pero ahora hay ciertas restricciones y esas restricciones ya benefician al gobierno. Sí, sí, es correcto. Y ahorita estamos hablando de inmuebles, pero ahorita que dices de blanqueo de capitales, pues es que también se pudiera hacer de muchas maneras. El bancarizar un dinero, y eso ahorita también es un tema que está sonando mucho, que van contra los artistas, que se van contra los influencers. ¿Por qué? Porque pues obviamente reciben ese efectivo y ellos lo que hacen es facturar servicios, compran productos a esa misma persona que les dio el efectivo. Entonces, de esa manera están regresando el dinero, ¿no? Por eso lo blanquean. Lo difícil o lo complicado es que efectivamente son tienen que ser varias personas que estén involucradas para llegar al nivel de dinero que se necesita blanquear, ¿no? Es muy complicado. Y vamos, no se va a acabar. Simplemente el gobierno lo que está haciendo es tratar de abarcar lo más posible, complicándolo, haciéndolo más difícil. No, y con las sanciones que hay, claro que se va a reducir en un muy gran grado esta parte de estas operaciones. ¿Por qué? Porque ya las sanciones también es una de las más fuertes que yo he visto. O sea, yo he visto sanciones de hasta de millones de pesos por una operación de este tipo. Y aquí hay que tomar en cuenta algo. Hay dos límites. Uno es la parte que te obliga a identificar y la otra que te obliga a darle un aviso al SAT, ¿no? O a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Entonces, vamos, por ejemplo, con rentas. Más o menos, a números grosos, son 100,000 pesos, que es tu limitante para identificar a la persona que le estás rentando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Si tú, vamos a suponer un año de calendario, enero le cobras 100,000 pesos, solamente tienes la obligación de identificar. ¿Cómo lo identificas? Que la ley lo dice así, plenamente lo tienes que identificar, su RFC, CURP, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, o sea, tienes que tener la identificación o pasaporte, bla, 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 o sea, tienes que tener toda la documentación para que cuando el SAT te visite a ti digas, es que se llama Pepe, vive en tal lado, prácticamente está casado con fulanita, tiene tantos hijos, prácticamente, ¿no? Es lo que te pide el SAT. Entonces, solamente tienes la obligación de darle el aviso al SAT siempre y cuando rebase más o menos 300,000 pesos. Es un poquito más, pero estoy hablando de números cerrados. Cuando tú ya rebasas esa cantidad, entonces sí ya tú tienes que mandar un aviso a la UIF y al SAT diciendo, oye, ¿sabes qué? Le estoy rentando un inmueble a Pepe que vive en tal lado, que se identificó con este pasaporte, con esta identificación, esta es su constancia de situación fiscal, me paga de esta cuenta a nombre del Banco Banorte, con el cliente es él, de este número de cuenta y de este número de cuenta clave. Ahora también, ¿qué te pide cuando identifiques? Que tienes que identificar número de transacción, número de operación, el monto con centavos que estás cobrando, hasta la fecha y la hora, porque ellos lo que quieren es, ok, me está diciendo que fue el 23 de febrero a las 11:53, se van a ir directamente al movimiento, sí está, salió de esa cuenta y llegó a esta cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que también la ley te dice, ok, si no reúnes los requisitos para mandar el aviso y solamente tienes que identificar, no pasa nada. Pero si en 6 meses rebasas el límite de dar aviso, entonces, si en enero le cobraste 100,000 pesos, solamente tienes que tener la identificación, ¿no? Haces tu aviso en cero. ¿Por qué es importante hacer aviso? O sea, aunque solamente tengas la obligación de identificar, es importante dar un aviso de que le estás rentando a esta persona, pero es el aviso en ceros. Pasa febrero, también es en ceros, pasa marzo, es en ceros, hasta el mes sexto ya rebasaste los 300,000 pesos. Entonces ahí tienes que mandar un aviso con todas las transacciones que hiciste con esta persona durante esos 6 meses. A lo mejor ya fueron 600,000 pesos. Entonces, en enero me pagó esta cantidad, bla, bla, bla. En febrero esta, en marzo esta. No, para que el SAT tenga todo ese control. Fíjate que ya está todo amarrado, todo está muy bien diseñado, que hasta para que se dé el lavado de dinero en el delito,
siempre o generalmente proviene de otras operaciones. Por ejemplo, lo que comentabas. Estábamos hablando en capítulos anteriores de facturas falsas. Correcto. Y cuando es una operación inexistente o simulada, da pie al lavado de dinero. Porque precisamente también es donde detecta el SAT. A ver, tú estás haciendo tu expediente, tú me estás comprobando, a ver, esas facturas se realizaron o no, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando esas operaciones no se realizaron, son inexistentes, entonces pues es un recurso ilícito de dónde proviene y entonces es un lavado de dinero, ¿sabes? Entonces es una cadenita que vas creando suposiciones de acuerdo a unas operaciones que no estuvieron bien realizadas. Y fíjate que lo que comenta Héctor es importante. Digo, toda esta información que él comenta es importante conocerla porque ya no es ciertamente tema del SAT. El SAT pues te requiere por impuestos, por ciertas cuestiones. Esto ya es tema de unidad de inteligencia financiera. O sea, ya si no presentas tus avisos, si no estás consciente de toda la información, ya viene el bloqueo de cuentas inmediato, ¿no? Como lo que sucedió con los casinos, que la unidad de inteligencia financiera presumió lavado de dinero en el BET. A la mañana siguiente ya no podías entrar a la aplicación. O sea, son temas muy delicados. Digo, ya en esa cuestión de juegos y apuestas que entra dentro de la ley antilavado, pero en este caso, el hecho de que tú rentes y no tengas ese conocimiento, o sea, no conoces la ley, no te exime de su cumplimiento, ¿estás de acuerdo? Correcto. Pero si tú no tienes ese control, puedes caer en temas de bloqueo de cuentas. Y ya, o sea, resolver un tema con la UIF es un poquito más complicado, estarás de acuerdo, ¿no? De defensa legal, fiscal, ya es más complicado. Ya no es como irte a pelear con el SAT, ya es ir a la unidad de inteligencia financiera. Porque ahorita el criterio del gobierno y del SAT es compruébame que no eres culpable, pero hasta el final del juicio. Claro. Mientras ya págame, uh-huh. ¿no? Ya vimos también que ahorita para garantizar un crédito fiscal únicamente están queriéndolo garantizar con billete de depósito y carta de crédito, ¿no? Que ya explicamos también en qué consiste, uh-huh. Pues obviamente es casi como pagar todo el crédito fiscal. Entonces, sí, es cierto, es complicado y yo creo que sí hay que volvemos a lo mismo, una prevención, un compliance, si es que te dedicas a los inmuebles, a la venta, arrendamiento, administración, con esos tipos de operaciones. Y que a la gente que tienes contratada, pues obviamente la capacites para que pueda realizar la operación. Y porque, como bien decías, el desconocimiento de la ley no te excusa de su cumplimiento. Y en todo caso, pues entonces sí tendrías responsabilidad. Y de hecho el gobierno tiene una campaña de certificación para las personas que se especializan en lavado de dinero. Te dan es un diplomado, pero te dan una certificación, un comprobante de que eres experto en esos temas. Y sería conveniente, pues, asesorarte con ellos para que tú supieras los umbrales, cuándo tengo que mandar la información, qué tengo que recabar para que cuando la autoridad, en este caso la UIF, te solicite esa información, pues no estés en blanco, ¿no? Y puedas revirar lo que te están diciendo y en el caso, pues desbloquear las cuentas, ¿no? Ahora, ojo, es muy importante porque la gente puede llegar a pensar que solamente los sujetos obligados son solamente el que compra y el que vende. Pero en medio hay un mundo de gente, pueden ser intermediarios, puede ser el corredor público, el notario. En caso de venta de automóviles, pues está la agencia, está el vendedor. O sea, no solamente son sujetos el comprador y el vendedor. Entonces, sí la unidad de inteligencia financiera, el SAT, el gobierno, como lo quieran ver, sí está tomando medidas, a lo mejor no para acabarlo, pero sí para poder empezar a cerrarle un poquito más las puertas, ¿no? Porque esto es un tema que no solamente le pega al gobierno, o sea, nos pega a todos nosotros en la bolsa. ¿Por qué? Porque, como tú lo decías, los inmuebles cada vez son más caros, los autos cada vez son más caros. Entonces, no solamente le pega a las personas que tienen la capacidad de pagar una renta de 100,000, 200,000, 300,000 pesos. Le pega a todo el mundo. No, y quiero comentar algo que también mucha gente tenemos la costumbre de que si tenemos propiedades, rentarlas y no dar de alta la operación de la renta o no generar facturas de esos arrendamientos. Y las consecuencias son graves. Ya ni digamos que a lo mejor él te caiga el SAT, sino que ahora el inquilino, ¿cómo lo desalojas? Uh-huh. ¿No? Porque necesitas iniciar un juicio. Pero espera, para iniciar un juicio necesitas presentar las facturas de los arrendamientos. Entonces, ¿cómo le dices no me ha pagado y las facturas? Claro, el complemento de la cuenta predial. Entonces, imagínense si te quieres pelear con tu inquilino porque no lo puedes sacar, no te quiere pagar la renta,
pero ¿cómo lo vas a iniciar un juicio para desalojarlo si tú en ese momento, pues obviamente el SAT se daría cuenta que estás rentando un inmueble y a lo mejor ya tienes hasta multas, recargos, ¿no? Ujú. Tienes cierta responsabilidad por no realizar las facturas. No, y al querer hacer la demanda, ya tú solito te echaste la soga al cuello porque es que tengo 5 años rentándole y Sin no me ha comprobante. pagado. Ujú. Oye, Sin esos declarar. 5 años no has declarado las rentas, ¿qué onda? ¿No? Fíjate que en ese caso muy específico, no solamente para la gente que puede pensar que solamente le pega a grandes contribuyentes o a personas que tienen el dinero para pagar 100, 200 mil, 300 mil pesos de renta. En Ciudad de México se está trabajando una idea que ya se aceptó, que es que va a haber como una página del gobierno donde rentes a un peso o a la Como el cantidad que padrón de quieran. arrendadores. Es un padrón de arrendadores donde tú te identificas y le tienes que decir, le estoy rentando a Pepe Velasco un departamento de 2,000 Pues pesos. es una forma de fiscalizar, ¿no? No, y lo están haciendo Es por una temas forma de fiscalizar, pero es justo. Airbnb y Justo. de gentrificación. Gentrificación. ¿Por qué? Para controlar Ajá, claro. los montos de las rentas. Porque, por ejemplo, nos llegó un caso al despacho de una persona, no es cliente, pero llegó como a asesorarse. Porque llega y dice, es que ¿sabes qué, contador? Tengo 5 años viviendo en esta propiedad y me cobraban 3,500 pesos de renta. Pero ahorita me quieren subir a 10,000 pesos de renta. Entonces, o sea, es un aumento, o sea, durísimo, ¿no? Ujú. Pero esto pasó porque obviamente quieren quitar a esta persona para remodelar el edificio y entonces ya rentarlo en esta modalidad de Airbnb. No está mal. Si tú eres dueño de un edificio, tú puedes hacer lo que tú quieras No, con él. rentársele con Pero, alguien a ver, que tenga más capacidad o económica. sea, eso no está Ah. mal. Pero, a ver, No, sí no está mal. puedes. No, o sea, no está mal que tú quieras hacer lo que tú quieras Es que Ah, hacer buscas con el buscas tu negocio, ok. ¿no? O sea, al Buscas final, un si tú pagas negocio, tus pero impuestos, ya. tampoco, o sea, es como de ya muévete, ¿no? Porque el contrato está vigente. O sea, eso está mal, o sea, pero eso no es justo. Ujú. es esa parte. Entonces, lo que el gobierno quiere hacer es empezar a checar cómo puede hacer para que las rentas no se disparen por este tema de Airbnb. Porque tú ya te vas a zonas de Ciudad de México como la Roma, la Condesa, Polanco, o sea, zonas de un estatus social más alto que ya no te rentan un departamento. Es como, ¿por cuánto tiempo lo quieres? O sea, Sí, aquí claro. puedes estar 1 día, 3 días, 5 días, Si quieres. máximo 1 mes. Y el que sigue, y el No, y que me sigue, y el sorprende. que sigue. Para los que no viven aquí en Ciudad de México, hasta te rentan el cuarto, ¿no? Y son cantidades como si fuera casa. Y Sí. ya te dicen, ¿el cuarto lo quieres con baño o sin baño? ¿Con el No es closet un o sin closet? cuarto, es un loft. Un loft. Es un loft Es un loft en abierto. terraza. Ah, pero no te Abierto. alcanza. Bueno, en la terraza tenemos un cuartito de lavado. Pero no es y una con terraza. cama. Como dice Es Héctor, una tiene azotea. Excelente loft. Y las fotos, o sea, son en varios ángulos para que digas, no, está increíble. Y llegas aparte, y- el baño se comparte con los demás. Ok, y fíjense que en esos casos específicos, pues la renta es de una sola persona, no te van a rentar un cuarto, ¿no? Claro. Entonces lo que hacen es renta a una persona todo el departamento y ya se busca a sus roomies, ¿no? Aquí llamados roomies. Exacto. Entonces, este padrón, ahora sí, no solamente les va a pegar a los que rentan en cantidades de 100, 500 mil, 1,000,000 de pesos mensuales, porque las hay. O sea, esto también te va a pegar a ti que rentas un cuartito de azotea, que rentas un departamento, que rentas una casita, que rentas un local comercial pequeño. ¿Cuánta gente no construye su casa y dice, bueno, para cuando ya no pueda trabajar, al lado pongo un local comercial y con que me dé 5,000 pesitos mensuales, ¿no? Ya con eso la armo. Pero ya con este padrón, también es para ti, también te están fiscalizando y está bien. Y también es como de, ay, no, de por sí no son rentas como tan altas como para de verdad vivir de eso y que aparte pues tengas que pagar Y impuesto por volvemos eso. al punto, ¿no? O sea, la idea de alguien con un inmueble es, voy a generar. Claro. Voy a generar porque, pues, obviamente todos queremos una utilidad para poder vivir bien, ¿no? Pero ya no sabes que estás en temas de lavado de dinero si arrendas. No sabes que van a crear un padrón. Que No, te ya tienes- está. Lo sí, que no está es la plataforma. todavía en orden es la plataforma. La O sea, plataforma. ya tenemos la obligación de hacerlo. Pero hay muchas personas que no lo saben. ¿Estás de acuerdo? Claro. Y ellos continúan rentando sin comprobante fiscal, sin adherirse a hacer los informes y sin darse de alta en el padrón. Y fíjate que hay un caso muy, muy, muy especial.
Como saben, nosotros siempre estamos haciendo mucho hincapié en la prevención. Ahora, y es una prevención integral. ¿A qué voy con esto? A que te preocupas de que la factura para pagar impuestos o para en caso de que quieras demandar y lo que tú quieras. Pero lo importante es asesorarte con un abogado para que pueda ayudarte a generar un contrato de arrendamiento bien hecho. Porque muchas veces lo que hace la gente para no gastar es, me meto a Google, contrato de arrendamiento, y ya es un machote. Tú ya no sabes si esos artículos todavía están vigentes, ¿no? A lo mejor todavía hasta el final dice, y todos los litigios se van a llevar en el Distrito Federal, ¿no? Sí, todavía o sea, es un machote que no, viene de años. Y es que está complicado porque también ahorita en la Ciudad de México ya no es tema novedoso, pero existe, es la extinción de dominio. Entonces, en los contratos de arrendamiento tienes que poner las cláusulas de no subarrendar, de identificar a la persona a la que le estás arrendando, tener penas convencionales. ¿Para qué se va a ocupar el inmueble? Claro, prohibir que tengan ahí explosivos o armas. O que se dedique a habitación y no a uso comercial. Entonces, es importante que sí, ya los contratos de arrendamiento vengan blindados con el afán de prever cualquier situación que ponga en riesgo tu propiedad y tu patrimonio. Y muchas veces es que es muy caro los honorarios de un abogado para hacerme este contrato, ¿no? Una vez me decían, es que me está cobrando 10,000 pesos por un contrato de arrendamiento. Créeme que esos 10,000 pesos es muchísimo más barato que un litigio para sacar al inquilino, cuando ya a lo mejor encontraron que hacía algo medio turbio en ese departamento o en esa casa y el gobierno lo embarga y el gobierno lo congela y hasta que terminen las investigaciones y tú esos 10,000 pesos que te quisiste ahorrar, pues ya no hay renta, no lo puedes rentar porque está bajo el ojo del huracán con la autoridad y sobre todo esta parte, vamos a suponer que no hay nada malo, pero que el inquilino no se quiera salir. Entonces, todo lo que vas a gastar, ahora sí en el abogado, para que arme todo el expediente, para ver cuál es la estrategia para sacar a esta persona de tu inmueble, te prometo que te sale muchísimo más caro que esos 10,000 pesos que te iba a costar el contrato. Es preferible meterle una cláusula a ese contrato donde obligues al inquilino que si no te paga en un mes es causa de rescisión del contrato y ya lo pueda sacar y no cumplir la vigencia del contrato. Claro. Ya se está juntando todo ese dinero. Sí, ¿no? Tiene que ser muy específicos en las cláusulas, ¿no? Sí, y ahorita tocar otro punto importante también a raíz de esto. Cuando vas a comprar una propiedad, también fíjate que efectivamente no sea mediante un contrato privado, que tenga sus escrituras registradas en el registro público de la propiedad, que es lo que le da la fe. Y si es que ya te metiste en un rollo de adquirir una propiedad con un documento privado sin pasarlo por escritura pública ante un notario, tener también mucho cuidado de que esa propiedad sí tenga sus documentos, de que no sea un derecho parcelario, que a lo mejor diga, no, sí, son unos inquilinos, pero les estoy rentando, pero no tenemos ningún contrato. Ah, ok. ¿Y qué tiempo tienen dentro de la propiedad? No, pues ya llevan como 11 años, pero me pagan mensualmente, ¿eh? Ah, ¿y has pagado luz, agua, predial? No, ellos lo pagan. Ay, señora, ¿qué cree? Pues fíjese que muy probablemente esas personas que tienen más de 10 años, 5 años, ya hicieron una prescripción positiva o negativa dependiendo del tiempo y de las características en cómo se dio esa posesión. Y si tienen esa posesión en ese tiempo específico, ya pueden ellos ir con un juez a decirle, esta es mi propiedad porque ya tengo tanto tiempo, se crearon las condiciones de una prescripción y yo soy el que ha pagado luz, agua, teléfono, predial y los vecinos me conocen y tengo las actas de que los vecinos son testigos de que aquí he vivido en forma pacífica dentro de esta propiedad. Entonces, ese es otro tema importante cuando estás arrendando una propiedad. Todo por escrito, documentado. Tú pagas tus prediales, tú pagas tus aguas, todos los servicios. Sí, y es importante eso. Mira, empezamos hablando de ley antilavado de dinero, en este caso del arrendamiento y la venta, pero ya vieron cómo no solamente tenemos que tener la fotografía completa. ¿A quién le va a pegar? Si es un contribuyente grande, si es un contribuyente mediano, si es un contribuyente chico, porque muchas veces vuelvo a lo mismo. Pensamos que eso solamente les pasa a los que tienen dinero. Pero ¿cuántos casos no hemos visto de
señoras de la tercera edad que pierden una propiedad porque firmaron un papel, porque no estaban asesorados, porque llevan 20 años rentando una propiedad y al final, como tú dices, a las personas, sus inquilinos ya hicieron el trámite y ahora es de ellos y ahora la señora no tiene ni en qué vivir ni cómo sacar dinero para vivir. Entonces, a ver, amigos, ya se nos acabó el tiempo, estuvo muy amena la plática, pero a ver, vamos a dar conclusiones. Pues yo quiero concluir diciendo no perder la calma, asesórate. Si ahorita tú dices, no, es que a mí nunca me ha pasado, no, es que a mí no me va a pasar, mejor prevenir y ya una vez que tengas la asesoría de un abogado y un contador, entonces sí ya puedas decir con toda tranquilidad, es que a mí no me va a pasar. Y si me llega a pasar, yo tengo todos mis expedientes y carpetas completas y puedo dormir tranquilamente. Pues yo voy a recomendarles que si van a empezar con arrendamiento, chequen bien sus contratos, chequen bien sus cláusulas, generen los recibos de arrendamiento de manera correcta, porque hay ciertos también lineamientos que hacen válidos los recibos de arrendamiento, la cuenta predial es muy importante también, y que también, bueno, ya con lo nuevo de la ley antilavado, chequen si entran dentro de de esos lineamientos que les pide esa ley. Yo quiero concluir con esta parte de no importa si alcanzas o no alcanzas el umbral de dar aviso a las autoridades por las actividades que haces. Es muy importante que a lo que te dediques siempre puedas identificar en plenitud con la persona que estás haciendo tus transacciones. No solamente si te dedicas a la renta y venta de inmuebles, a lo que te dediques. Nosotros también como despacho tenemos que saber a quién le estamos trabajando, quién es nuestro cliente, a qué se dedica, cuáles son sus actividades. Entonces, como consejo, siempre identifica a todas las personas con las que tienes una relación laboral o comercial. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este episodio. Como siempre, no olvides suscribirte, dale like, compártelo y nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias por vernos.